Ingenieros, buenas tardes, ¿cómo han estado? Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, permítame, yo comparto para que veamos el tema de la sesión de hoy. Entonces, veamos algo de procesamiento cuántico de información, por sus siglas en inglés, Q y P. Y esos dos brackets, esos dos paréntesis angulares, tienen significancia dentro de todo esto. Veamos a ver. La semana pasada yo les había contado que los señores de IBM habían liberado el procesador Águila, de 127 qubits, de acuerdo con su plan de desarrollo de la computación cuántica. Entonces, el objetivo pues de ese procesador cuántico era hacer empaquetamiento y control diferente al que se estaba haciendo hasta el momento. Para el 22, yo no sé si dentro de un año, pues igualmente, van a liberar el Osprey, el águila pescadora, que supuestamente va a tener 433 qubits, y el objetivo es miniaturización de componentes, para que en el 23 liberen el procesador Cóndor de 1121 qubits y ya se haya alcanzado la integración completa de la computación cuántica. Entonces, más o menos los señores de IBM van con su plan. Nos quedan 2 añitos para supuestamente pasar a la computación cuántica comercial. Entonces, echémosle ojo a eso. La caricatura pues que se utiliza para hacer la comparación entre el procesamiento de información clásico que utiliza las CPUs electrónicas, dice, se juntan dos procesadores, uno una CPU clásica y el otro un procesador cuántico, y la CPU le dice pero, y el otro dice sin peros. Tú eres una CPU en un mundo de QPUs, de unidades de procesamiento cuántico. No hay nada que puedas hacer. Entonces aparece otro procesador cuántico y le dice, hey, me siento mal por Steve. Steve es el procesador clásico. Dice, el otro responde, yo no, la vida es dura y soy 1.000.000 de billones más rápido que ese tipo. Había que traducir porque en inglés billón es miles de millones. Entonces ahí lo que dice es que los procesadores cuánticos son billones de veces más rápidos que los procesadores clásicos. Muy bien. Hasta mediados del siglo XX, los computadores prácticos eran personas que realizaban cálculos matemáticos, ayudados por alguna herramienta de la época. Hoy un computador es una máquina muy compleja, creo que hemos visto eso, que resuelve problemas con mayor rapidez, precisión o exactitud. Esas son las 3 características de la computación: rapidez, precisión y exactitud, que un ser humano. ¿Y qué es lo que hacemos? Tomamos representaciones abstractas de los datos y establecemos manipulaciones sobre esas representaciones abstractas, y a final de cuentas un sistema físico va a terminar haciendo los cálculos que nosotros estamos solicitando en ese nivel de abstracción. El señor Charles Babbage, que vivió entre 1791 y 1871, ¿sí? Siglo XIX, este señor diseñó un computador mecánico que se llamó la máquina diferencial. El objetivo era imprimir tablas astronómicas.
el mundo estaba viviendo el feroz mecanicismo newtoniano, entonces todo quería ser explicado mediante fórmulas de la física mecánica. Apenas estaban dando los primeros pasos para el electromagnetismo. Entonces estábamos en el furor del mecanicismo y toda máquina que se inventase que permitiese reforzar esa idea mecanicista del universo, pues era bienvenida. Luego de la máquina diferencial, elaboró algo más complejo que fue la máquina analítica. El señor tenía la idea, pero la tecnología de la época no le colaboró, entonces no se pudieron construir en su momento ni la máquina diferencial ni la máquina analítica. Pero la máquina analítica es la primera concepción de un computador programable de uso general. Ahí están pues las máquinas implementadas con materiales del siglo XX de las máquinas de Babbage. El doctor Turing, 1912-1954. En el trabajo de los años 30 del doctor Turing se elaboró el concepto moderno de computación. Era un modelo matemático abstracto de un computador muy sencillo que era capaz de simular un dispositivo que era capaz que se suponía que debía hacer cálculos, la máquina de Turing. Y esa máquina de Turing, pues, describió todo lo que se supone que debe ser un computador, más o menos esa era la idea. No se hablaba de digital en ese tiempo, faltarían 9 años para que inventaran el transistor, entonces el concepto de digital no era fuerte en ese tiempo. El ingeniero Konrad Zuse, 1910-1995. El ingeniero inventó el primer computador programable del mundo. Como el modelo de Turing, de la máquina de Turing, y como era un ingeniero mecatrónico, entonces logró construir el Z1, ¿sí? Ese es el primero. Miren que coincide exactamente con los tiempos del artículo de Turing en donde se establece la computación moderna. El doctor Turing desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial, recuerde que el computador es de antes de la Segunda Guerra Mundial, es un producto de la Primera Guerra Mundial. El doctor Turing construyó la BOMB, que era un computador especializado en criptoanálisis. De pronto alguno de ustedes pudo ver la película Enigma, creo que se llamó, o se llama. Y producto de la BOMB, desarrolló un diseño de una máquina computacional automática. Recuerden que el objetivo era la inteligencia artificial. Entonces se estableció los primeros conceptos de la robótica. Terminada la guerra, aparece la que mencionamos en nuestro momento, la arquitectura de von Neumann, reformula algunos conceptos de la máquina de Turing universal para hacerla práctica comercialmente. Obviamente el matemático John von Neumann estuvo atento a los desarrollos del ingeniero Zuse, que desarrolló 3 computadores, el Z1, el Z2 y el Z3.
Después los tuvo que cambiar a V, a la de vaca, porque así se llamaron los misiles de los nazis, Z1, Z2 y Z3. Entonces los cambió por la V, que quería decir máquina experimental, pero simplemente para que no lo confundieran con los nazis. Ahí está el Z1 con el ingeniero. Y entonces todo este asunto de la información para todos estos desarrollos computacionales se pueden explicar utilizando las leyes de la física clásica. Y de la física clásica, entonces vamos a necesitar el electromagnetismo y la física newtoniana para poder entender cómo funcionan los computadores, que es lo que hemos intentado hacer hasta ahora. Pero obviamente ya en el campo de la física, que no es nuestro campo, el desarrollo del electromagnetismo por parte de Maxwell origina que se tenga la necesidad de explicar ciertos comportamientos de la naturaleza que la física clásica no es capaz de explicar. Entonces aparece la mecánica cuántica, ¿sí? Y la mecánica cuántica está orientada a explicar cómo se comportan sistemas muy pequeños en el universo. Y vamos a entender que muy pequeño es todo lo que sea subatómico. O sea, tenemos nuestro átomo y esa es la unidad básica de materia. Tenemos átomos de toda la tabla periódica de elementos. Ustedes encuentran los elementos naturales y los elementos artificiales creados por el hombre, que son básicos en la naturaleza. El conteo de elementos naturales va hasta el uranio. Del uranio para adelante, todos son artificiales y son creados en laboratorios. El resto, desde el hidrógeno hasta el uranio, pasando por todas las tierras raras, son elementos de la naturaleza, producidos en las estrellas. Entonces, cuando nos enfrentamos a lo que está dentro de los átomos, entonces lo llamamos subatómico y entendemos que las leyes de la física clásica y sus ecuaciones no sirven para explicar el comportamiento subatómico. Entonces se tiene que crear una nueva física, la física que explica esos sistemas cuánticos. El doctor Richard Feynman, Nobel de Física, y el que aterrizó la mecánica cuántica, la volvió manejable. Los físicos de principios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX establecieron los modelos del átomo, pero obviamente no tenían la tecnología para sustentar sus teorías. Solo cuando se lograron construir los primeros dispositivos de destrucción masiva atómicos, pues se supo que se podía manejar el mundo subatómico. Pues ya el desarrollo fue hacia otro lado, se desarrollaron tecnologías que permitiesen explorar ese mundo subatómico. Entonces este señor
se nutre de todo eso y aterriza el mundo de la mecánica cuántica. En 1982, él se ganó el Nobel de Física como en los 60, si no estoy equivocado. En 1982, sugirió que los fenómenos de la mecánica cuántica, ya los vamos a ir viendo de a poquito, lo que nos interesa. No nos metemos en esa física, es muy compleja. Realmente es muy compleja. Que los fenómenos cuánticos se podrían utilizar para simular un computador clásico. Estableció que si se hacía el comparativo entre lo que maneja la computación clásica, sus bits, y la forma en que hacen cálculos con esos bits, que eso también se podía hacer a nivel cuántico. Y como estaba haciendo ya para el 82 un área del universo que los humanos dominaban, entonces él propuso que se creara la computación cuántica. 11 años después, estos dos señores, Bernstein y Basirani, demostraron que una computadora cuántica como la había planteado el doctor Feynman, podía violar la tesis de Charles Turing. ¿Sí? El doctor Turing inventó el computador. Para él graduarse como doctor en matemáticas, tuvo que presentar su tesis. Su tesis no es el computador. El computador es un artículo que él escribió para una revista después de haberse graduado como doctor. Entonces, para crear ese computador, él utilizó su tesis personal. Y el director de la tesis del doctor Turing era el doctor Alonso Church. Entre ellos dos, en esa tesis, establecen uno de los principios fundamentales de la informática, ¿sí? Ese principio dice que el rendimiento de los computadores, obviamente usamos la palabra computador en este contexto. En el contexto de ellos será una máquina o un dispositivo informático. Que el rendimiento de todas las computadoras era solo polinomialmente más rápido que una máquina probabilística de Turing. Eso tiene su enredo. Ocurre que los computadores, que se llaman máquinas de Turing, desde el punto de vista matemático son máquinas probabilísticas, en el sentido de que permiten que exista el error, como evidentemente lo existe, y que los cálculos que una máquina de Turing arroja como resultado de una operación no son siempre fidedignos, y que la calidad del resultado está relacionada directamente con la velocidad con la que se realiza el cálculo. Ustedes observarán que desde la tesis de Turing, él ya estaba hablando del reloj del procesador y su relación directa con la capacidad de hacer cálculos y de hacer cálculos correctamente. Muy bien. Entonces, este par de señores, Bernstein y Basirani, lograron demostrar que existía otra máquina que era capaz de hacer computación y que no respondía a los principios informáticos de los computadores de Turing, de las máquinas de Turing. O sea, estaban inventando otra tecnología que hacía exactamente lo mismo que una tecnología conocida, que eran las máquinas de Turing.
Entonces, lo que había que probar es que esta otra nueva tecnología lograba superar en rendimiento lo que hace una máquina de Turing, haciendo exactamente los mismos cálculos. No porque vamos a utilizar mecánica cuántica, vamos a hacer desaparecer la suma, la resta, la multiplicación, nada. Todo tiene que seguir igual porque es que esa es la forma en que nosotros hacemos tratamiento de la información. Lo que estamos haciendo es creando un nuevo modelo, un nuevo paradigma de cómo hacer esos cálculos con un rendimiento muchísimo mayor que el que tenemos en una máquina de Turing. Entonces, esta gente tenía que ir demostrando eso, tanto matemática como tecnológicamente. Entonces, el criterio que sale de este experimento, de esta aseveración de estas personas, de esta demostración, es que un computador cuántico sí puede ser exponencialmente más rápido que un computador clásico. Mientras todos los procesadores sean máquinas de Turing, no va a haber ningún procesador que mejore el rendimiento de su anterior procesador exponencialmente. Si no lo es exponencialmente, lo tiene que hacer linealmente. Entonces, los procesadores clásicos se van mejorando en algunos detallitos, pero no se puede dar un brinco a exponencialidad en mejora del rendimiento porque las máquinas de Turing están construidas para que eso no ocurra. ¿Por qué lo construyó así Turing? Porque es que los mundos exponenciales requerían otra forma de pensar, otra forma de atacar el problema. Y obviamente en los tiempos de Turing eso no existía. La mecánica cuántica estaba en pañales. Eso no había explotado la primera bomba atómica de los tiempos modernos. Entonces no se sabía qué es lo que se liberaba cuando se esculcaba el interior de los átomos. Otro señor, Peter Shor, dijo que algunos de los problemas más importantes de informática se podrían resolver, demostró eso, si se contara con una computadora cuántica que lo resolviese. Entonces, como que se van juntando un montón de hechos que impulsan a que se empiecen a pensar en, oíste, vamos a tener que construir un computador cuántico. Ya hay demasiadas evidencias de que esos computadores, si los construimos, van a ser mucho más eficientes. Y sobre todo, este señor Shor, dentro de esos problemas que dijo que podían ser resueltos de una manera más eficiente con cuántica, estaba el de la criptografía. Que ya no importaba la cantidad de bits que se utilizaran para construir las llaves criptográficas. Si se usaba un computador cuántico, en cuestión de segundos se podía descifrar la llave y romper la seguridad de lo que sea. Entonces, eso asusta desde los banqueros hasta los militares, porque ellos están basando con una fuerza impresionante en la criptografía la seguridad de la representación digital de muchos objetos, sea dinero, sean misiles, sean lo que sea. Y no me diga pues que alguien pueda comprar un computador cuántico, un grupo posiblemente terrorista,
y meterse a los computadores y descifrar las llaves criptográficas y acceder tanto al dinero como a los misiles. Eso no suena chévere, solamente le suena chévere a los terroristas. Al resto de la humanidad, estemos o no de acuerdo con que existan los bancos y los misiles, eso está ahí y no quisiéramos que eso cayera en manos de gente que ha demostrado que se comportan como extraños con las personas. Entonces, oiga, párenle bolas a eso de la computación cuántica. Empecemos a invertirle a ese asunto para ver cómo podemos crear sistemas criptográficos cuánticos que al estar en nivel cuántico y si se exponen a otro computador cuántico, pues no va a ser tan trivial romper las llaves criptográficas, porque ya las llaves criptográficas van a tener unos tamaños y unas complejidades que no va a ser tan trivial, ni usando cuántica, de romperlas. Olvídate, te pasas un buen rato, aunque tengas un computador cuántico, resolviendo llaves criptográficas multidimensionales, que es lo que no podemos hacer en este momento con nuestra computación clásica. Entonces, claro, entonces metámosle el diente a ese asunto. Esta es la fotografía de un computador cuántico. Es una torre grande, más alta que un humano, que debe estar suspendida desde el techo y que tiene unas características de funcionamiento muy particulares. La parte de abajo, la parte brillante, la que está junto al cero, en la fotografía, está a una temperatura terriblemente baja. No es recomendable acercarse a eso porque peligra la integridad física de uno. Manipular estas cosas tienen que estar apagadas y esperar un tiempo suficiente para que esos elementos de abajo que están a tan baja temperatura pues se aclimaten para poder ser alcanzados pues por la mano de un humano. ¿Cómo es el esquema de funcionamiento así en dibujo de un computador cuántico? Entonces necesitamos computación clásica. ¿Por qué necesitamos computación clásica? Porque los datos siguen siendo clásicos. Como ustedes habrán visto hasta el momento, hemos hablado del rendimiento y en un momento aclaramos que no vamos a cambiar la lógica computacional. Simplemente vamos a utilizar una tecnología que acelera, como acaban de decirnos, exponencialmente el procesamiento, pero el procesamiento tiene que ser el mismo. Lo que pasa es que ya dentro del procesador cuántico, las formas en que hacemos los cálculos no son electrónicas, sino que son cuánticas. Entonces, por lo tanto, ahí hay que aprender algo diferente. ¿Oíste cómo funciona ese aparato por dentro? Hace estas cosas para hacer los cálculos. Ok, listo, y eso ya es mecánica cuántica con su tecnología asociada que nos permite hacer esos cálculos. Lo que pasa es que los va a hacer a una velocidad terriblemente rápida, pero es terriblemente rápida. Entonces necesitamos nuestro data center y necesitamos que fluya hacia y desde el computador cuántico información binaria. Ok. Para que el chiste de la cuántica se dé, necesitamos todo un sistema de refrigeración. Y como ustedes observan en este lado del gráfico, van mostrando las temperaturas en grados Kelvin y en grados Celsius en algunos casos.
Entonces, si en la parte de arriba de nuestro computador cuántico la temperatura es de 300 Kelvin o de 37 grados Celsius, o sea, temperatura normal, miren que para el siguiente nivel ya tenemos que haberle bajado 250 grados. Un grado Kelvin y un grado Celsius son la misma medida, sino que el punto de referencia, el cero, es diferente en Kelvin y en Celsius. Entonces ya para la siguiente etapa ya debemos haber bajado 250 grados de temperatura, o sea que en Celsius ya vamos en menos 213 grados. Para la siguiente etapa ya debemos estar en 3 grados Kelvin, o sea, en menos 270 grados centígrados. Y para que ya funcione el procesador cuántico, él tiene que estar a 0.01 grados Kelvin, menos 273 grados Celsius. Se supone que en el 0 Kelvin la materia se detiene. Los electrones dejan de orbitar el núcleo y el núcleo deja de rotar sobre sus propios ejes. Se congela la materia, se queda quieta. Y en ese estado, que tiene un nombre especial incluso de la materia, es un estado de la materia se comporta diferente. Se comporta cuánticamente. Y eso es lo que se va a tratar de aprovechar. Pero ustedes entenderán que coger algo y ponerlo a esa temperatura tan baja, en referencia, por ejemplo, a esos congeladores que estuvieron hablando de las vacunas, que tenían que estar, si no estoy equivocado, a menos 70 grados centígrados, creo que eso era el número. Eran una maquinaria especial, porque es que esa temperatura es muy baja y no es trivial tener una máquina que alcance esa temperatura. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos un sistema de refrigeración con ciertas capacidades muy especiales. Ese líquido refrigerante debe ser hidrógeno líquido con algo de helio, supongo. La cosa es que tiene que enfriar y casi que congelar la materia. No lo pueden poner a 0 grados Kelvin porque no tenemos tecnología para controlar completamente esos estados de la materia. Lo podemos poner a una centésima de grado Kelvin. Ahí nos funciona. Ok. Perfecto, entonces, visto los dos apoyos, el apoyo informático y el apoyo de temperatura. ¿Qué ocurre dentro de nuestro computador cuántico? Entonces, lo primero que necesitamos hacer es convertir estos datos binarios, que evidentemente deben ser señales electrónicas, hay que convertirlas en electrónicas digitales, hay que convertirlas en análogas. Los bits tienen que convertirse en corriente alterna, no pueden seguir siendo digitales. Entonces hay que hacer un primer cambio de naturaleza de la señal, ¿sí? Entonces ya los tenemos en forma análoga. El mundo físico real funciona en análogo, no funciona en digital. El mundo digital es un mundo artificial que nos funciona dentro de ciertos dispositivos que nosotros hemos inventado. Pero encontrar una señal digital en la naturaleza, si la encontramos, es una señal de inteligencia. O sea, eso no lo emite la naturaleza. No hay ninguna estrella ni ninguno de esos objetos estelares que emita señales digitales. La conclusión es que si encontramos una señal digital, tiene que ser de una civilización inteligente.
no es normal, eso no tiene sentido, ¿sí? Es como que lleguen como en las películas, que llegan los extraterrestres, se bajan de la nave y resulta que hablan inglés. Cuando nos traducen la película, hablan español. Y uno dice, ¿y cómo así? Pues de entrada, que hablen raro. No son extraterrestres, pues. Si empiezan a hablar en idiomas humanos, esto es una chanza, eso no es ningún extraterrestre. Y eso no es ningún platillo volador, eso es un dron gigante que parece un platillo volador. No, uno espera que los otros sean realmente raros, pues, del todo. Pero raros de lo raro. Muy bien. Entonces, hay que volver a nuestras señales digitales, hay que volverlas analógicas. Y al volverlas analógicas, hay que pasarlas por un proceso cuántico. Y ese proceso cuántico implica que a ciertas temperaturas, como ven aquí, a los 50 grados Kelvin, las líneas de conducción adquieren resistencia cero. Entonces es como que las señales eléctricas que estoy manipulando viajarán en el vacío. Y efectivamente las meten, con todos esos aparatejos que tienen ellos, las meten en el vacío. Eliminan la presencia de cualquier otro átomo diferente a la cubierta de la línea de conducción, casi que solo queda la cáscara del alambre, por dentro no tiene nada, absolutamente nada, y meten nuestras señales por ahí. Ya cuando están en esa situación, ya empiezan a comportarse cuánticamente y se convierten en Q o Q bits. Ya tienen una característica cuántica que al aterrizar dentro del procesador, ya el procesador puede utilizar esa señal para representar un 0, un 1 o la operación que usted quiere que se realice. ¿Ok? Se entiende que como es un procesador, por más cuántico que sea, por más que viole el principio de exponencialidad de Church-Turing, va a hacer cálculos computacionales. Y lo que usted de pronto ha aprendido en este curso, espero pues que haya aprendido eso, es que a los procesadores, perdón, se les inyecta, perdón, código ejecutable, código de máquina. No se les inyecta Java, ni C#, me agarró la estornudadera, ni Python, ni Swift, ni nada de eso. Se le inyecta es código de máquina. Pues exactamente. Esos datos binarios que yo le estoy mencionando que están sufriendo esa transformación en su naturaleza, no en su representación. El 1 va a seguir siendo el 1, pero va a quedar representado cuánticamente por todos esos procesos que muy torpemente le acabo de explicar. Yo no soy físico de mecánica cuántica. No trata de entender esto y si cada vez que lo lee se embolata más. Porque la formación de nosotros, la gente de computación, es más bien cuadriculada. Y esta cosa exige que uno como que tenga chicle en el cerebro, como que acepte que hay cosas que son raras y que como que sí ocurre. Ok, entonces lo que le inyectamos realmente a nuestro procesador cuántico es código de máquina cuántico.
Y si es código de máquina cuántico, debe haber lenguaje ensamblador cuántico. Correcto. Se programa o se puede llegar a programar en ensamblador cuántico. Profe, y la parte digital de computación clásica, pues una aplicación. Vea, mire, usted lo que tiene que aprovechar de la computación cuántica es la velocidad con la que hace los cálculos. Pero la interfaz humano-máquina de las aplicaciones, porque tiene que correr en cuántica. No, sígala escribiendo en lo que está escribiendo normalmente. Y escriba la aplicación normalmente. Lo que antes ocurría, y que les traté de explicar en la primera parte del curso, es que habrá porciones de código que a uno le dicen, oiga, escríbalas mejor en ensamblador, porque así puede explotar más las capacidades del hardware. Entonces su aplicación queda por módulos de software en alto nivel y algunos módulos en ensamblador de procesadores clásicos. Ahora lo que le están diciendo es, venga, usted no tiene que ponerse necesariamente a aprovechar las capacidades de la máquina clásica. Entonces, puede que la escriba, puede que no escriba el pedazo en ensamblador clásico. Lo que le están diciendo es el corazón de su aplicación de alto nivel, en donde se hacen los cálculos gruesos y que evidentemente deben estar dentro de unos ciclos, y esos ciclos toman tanto tiempo en procesadores clásicos. Venga, hagamos una cosa. Reemplacemos esos pedazos de código escritos en alto nivel por código cuántico, para que sea el computador cuántico el que haga el cálculo. El resto de la aplicación, pues déjela como tal. Entonces miren la diferencia entre los dos planteamientos. Usar ensamblador clásico para explotar ciertas capacidades de la arquitectura de hardware. Pero en ese instante yo estoy diciendo que toda mi aplicación está corriendo en clásico. Ahora le están planteando de, no, venga, eso puede que sea interesante, no nos vamos a poner a pelear con eso. Lo interesante es el corazón del cálculo de la aplicación. O sea que nos bombardean directamente el kernel del software. Nos dicen, no haga los cálculos en un procesador clásico, hágalos en un procesador cuántico. Por lo tanto, usted va a tener que aprender a escribir aplicaciones para cuántica. Deben haber lenguajes de programación de alto nivel cuánticos y debe haber lenguajes ensambladores cuánticos, en donde queda muy lógico que cuando se escriba la aplicación, la parte de cálculos se escriban hacia el computador cuántico y el resto de pendejadas que tenga la aplicación, déjenlas en computación clásica. No vaya a cargar el computador cuántico en dibujar una ventana, por favor, eso no tiene sentido. De pronto cuando nos vendan esos computadores con el procesador Cóndor o los superiores, según IBM, pues hasta nos tocará hacer ventanas con computación cuántica, pero uno dice, nada, pues eso es mucho ocio, pues. La aplicación completamente cuántica no tiene sentido. La computación cuántica es para aprovechar el rendimiento de esos procesadores. Lo que explicaba ahorita.
de la conversión de naturaleza de las señales que se trabajan. Eso es un diagrama durísimo de todas las pendejadas que tiene un computador cuántico. Venga, que esto sí me parece importante que de pronto ustedes lo entiendan. ¿Cómo se representan los bits? ¿Sí? Cuánticamente hablando. Pues para que empecemos a entender por qué existe el chiste de que esto es muy rápido. Ok, entonces existen 5 técnicas para representar los bits dentro de un procesador cuántico. Tienen que entender que ciertos aspectos se vuelven relevantes que en los procesadores clásicos ni se mencionaban porque es que eso funciona con electrónica, no funciona con cuántica. Entonces aquí nuestros problemas son diferentes. Son diferentes, por ejemplo, nos interesa saber cuánto tiempo de vida tiene un bit. ¿Cómo así que cuánto tiempo de vida? Sí, hay que empezar a medirle el tiempo de vida. Hay que empezarle a medirle las ratas de éxito. Como estamos trabajando con cosas que están dentro del átomo, hay que entender que nuestra tecnología de todos modos tiene ciertas falencias. La naturaleza funciona perfectamente, eso no lo vamos a inventar nosotros. Nuestra tecnología es la que puede generar defectos en el manejo de la representación de los bits a nivel cuántico. Aparece algo que creo que lo explico más tarde, pero lo menciono ahora. Si alguien conoce a unos gemelos o es parte de alguna pareja de gemelos o mellizos o como quiera, existía en la tradición popular la creencia de que lo que sentía uno lo terminaba sintiendo el otro. Como que eran espíritus conectados. Y existe la tradición de los fantasmas y de apariciones, algunas de día, muchas de noche, en donde hay cosas que tienen como formas conocidas, pero que no tienen materia y que la gente se asusta, pues yo también me asustaría. Y el que a partir de esas cosas, pues se han escrito ríos de tinta sobre seres de otras dimensiones o seres de otro sitio que vienen a molestarnos la vida. Al doctor Richard Feynman, el inventor de esta tecnología, le dieron el Nobel porque explicó lo que les voy a explicar a continuación. El universo tiene una particularidad y es que cuando por algún fenómeno físico se crean dos partículas, por ejemplo, cuando los rayos del sol golpean en nuestra atmósfera, los fotones golpean electrones, protones, neutrones, y con esa energía que viene, porque el sol pues es una fuente brutal de energía, cuando esos fotones llegan con esa energía y golpean a esos átomos de nuestra atmósfera, crean nuevas partículas. Así funciona el universo. Yo no lo inventé, así funciona. Ocurre que cuando en un mismo fenómeno de esos
se crean dos partículas del mismo tipo, por ejemplo, se crean dos electrones, o se crean dos protones, o se crean dos neutrones, ese es más difícil, pero supongamos que se puedan crear dos de esas dos partículas quedan entrelazadas en el universo. De manera tal que si yo cojo, supongamos que sea un electrón, ingenieros, cojo un electrón, uno de esos dos electrones, y lo guardo aquí en la Tierra, y cojo el otro electrón y me lo llevo para la Luna, la distancia Tierra-Luna es un poco más de un segundo luz, como 364.000 kilómetros. Yo supongo que 364.000 kilómetros para ustedes es una distancia grande. ¿Sí? El ecuador del planeta tiene 40.008 kilómetros. O sea, y ese es el recorrido más largo en un solo sentido que puede hacer un humano, caminarse el ecuador. Ahí hay océanos atravesados, no sé cómo era esa parte, pues, pero supongamos que lo camine, eso es la mayor distancia en un solo sentido que puede recorrer un humano, 40.008 kilómetros. Ya pues si usted se desvía y camina más de 40.000, uno dice, claro, pues que cualquier camino puede ser más largo que el Ecuador, pero en un solo sentido, esa es la más larga. Y la Luna está a 364.000 kilómetros de distancia de la superficie del planeta Tierra, de la playa, que es desde donde se miden las cosas, donde se junta la Tierra con el océano. Esos dos electrones están entrelazados, de tal manera que todo lo que le hagan a este electrón que está en la Tierra, le va a pasar exactamente y en el mismo instante, independiente de la distancia, le va a pasar al otro electrón en la Luna. Ese fenómeno fue el que ocasionó que Alberto Albarrada, ustedes lo conocen como Albert Einstein, dijese que él no podía creer que Dios jugara a los dados con el universo. Obviamente Einstein era ateo, más ateo que una piedra. Él lo que estaba refiriéndose a Dios es que las leyes de la naturaleza no pueden violar las leyes de la naturaleza, porque él había establecido que la máxima velocidad del universo era la velocidad de la luz. Pero a nivel cuántico, el fenómeno de entrelazamiento viola la velocidad de la luz. Porque lo han comprobado, se han llevado material que ha sido creado en el mismo fenómeno físico, se lo han llevado a Júpiter. Y eso sí está en la porra. Y han manipulado el material desde la Tierra y han medido qué ha ocurrido en la nave que lleva el material en Júpiter y es instantánea la respuesta. Instantánea, no hay retardo de ninguna especie. Entonces, con ese fenómeno que descubrieron, que el doctor Feynman aterrizó, pues lo puso en términos de ecuaciones y de una explicación racional. La relatividad de este señor solo funciona para sistemas de átomos para arriba. Dentro del átomo no se puede aplicar ni física newtoniana, ni electromagnetismo, ni relativismo. Lo único que funciona es la mecánica cuántica, las explicaciones de Feynman, de cómo funciona eso allá adentro. Ok, entonces, como eso va a ocurrir a este nivel, entonces hay que medirle a nuestro bit el nivel de entrelazamiento que tiene. Observará que en la solución de IonQ,
que se llaman iones atrapados, logran entrelazar 14 elementos subatómicos. Piénsenlo como 14 electrones. ¿Oíste? ¿Y eso para qué sirve? Pues si cada electrón hace un cálculo, vos podés hacer 14 cálculos instantáneamente. Véanlo como que tuviera 14 cores de procesador clásico haciendo un mismo cálculo, pero con diferentes datos. Lo que sucede es que el tiempo que le toma a eso hacer el cálculo ya tiene unas duraciones mínimas, pero es que es 10 a la menos y un número de 3 o 4 cifras, a la menos 5.000 segundos. Y en cada instante de eso hacemos 14 cálculos. La pregunta es, ¿oíste? En un segundo, ¿cuántos cálculos hacen? Pues si el exponente es a la menos 5.000, estamos hablando de un número escandalosamente grande, que incluso no se necesita utilizar todo el segundo para hacer el cálculo, porque yo ya tengo unos cores cuánticos ahí montados y a la velocidad en que está haciendo los cálculos, tomará unos pedacitos chiquiticos de segundo terminar el cálculo. Muy bien. La compañía que está desarrollando y pros y contras. Entonces echémosle una miradita a estas 5 tecnologías. A esta temperatura que estamos trabajando, 0,01 grados Kelvin, menos 272,99 grados Celsius, uno entenderá que si acerca un pedazo del cuerpo a esa temperatura, se le congela inmediatamente y hasta se le caerá el pedazo de dedo. Porque esa temperatura, cualquier calor que tenga a su alrededor, lo absorbe inmediatamente. Recuerde que el principio de la termodinámica dice que el calor fluye hacia el frío, no el frío hacia el calor. Pues, creo que es el segundo principio de la termodinámica. Entonces, claro, todo lo que esté alrededor de una cosa que está tan extremadamente fría va a ser absorbida. Esa máquina chupa todo el calor que tenga a su alrededor, por eso es nociva para la salud. Porque no es cualquier temperatura, es una temperatura extrema. Dicho de otra manera, debajo de los 273 grados centígrados negativos no hay más temperatura. A que esa cosa la pusieron a menos 275 grados Celsius, eso es mentira. ¿Oíste? ¿Y eso en qué universo? Porque en este no se puede. Es hasta 273 que se puede bajar. Ok. Entonces, la primera solución que llaman loops o lazos superconductores establecen un sistema en el que colocan un capacitor, un condensador y una resistencia. Y entonces uno dice, pero es que esos son los circuitos básicos de electrónica. Sí, pero trabajando a estas temperaturas, usted puede representar el bit. Como no hay superconductividad, entonces eso quiere decir que puedo manipular el valor del bit simplemente inyectando información eléctrica analógica en el circuito y él me va a generar, cuando lo utilice, la respuesta de que si tiene un 1 o un 0. Entonces, mire, primera solución,
no están construyendo una bomba atómica. Simplemente utilizan un sistema clásico de electricidad que a estas temperaturas tiene unos comportamientos cuánticos. Lo está desarrollando Google, IBM y Quantum Circuits. ¿Listos? Problemas. Colapsa rápidamente. Mire que la longevidad es muy pequeña y siempre hay que mantenerlo frío para que funcione. Segunda solución, las de IconQ, los iones atrapados. Entonces, usted lo que hace es, a ver, el concepto de ion. Qué difícil es hablar de algo que no es la ciencia de uno. El concepto de ion es un átomo al que le está faltando o le está sobrando electrones para cumplir con el principio de Pauli, que dice que los electrones tienen que estar distribuidos en capas energéticas dentro del átomo y que el conteo de electrones debe estar relacionado con el conteo de protones y neutrones en el mundo. Más o menos esa es la idea. Entonces, ¿qué se hace? Se coge un electrón, un átomo, perdón, que esté descobalado, que le falte o que le sobre algo. ¿Sí? A esa temperatura yo puedo utilizar ese descobale del átomo para tener un electrón en una capa de energía o en otra capa de energía. Si está en cierta capa de energía, entonces es un 1. Si está en otra capa de energía, entonces es un 0. ¿Y cómo hago para cambiar la posición del electrón? Como dice ahí el gráfico, le meten energía al electrón mediante un láser o le quitan energía mediante ese láser. Tercera, bueno, eso es lo de IonQ. Los señores de Intel, ¿qué están desarrollando? Puntos cuánticos de silicón. Ellos no quieren abandonar su tecnología de procesadores clásicos basados en silicio, en arena, pues. Como que arena es de lo que más hay en el mundo. No es lo que más hay, pero es de lo que más hay en el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar todo ese arenero que hay por todos los lados? Yo no sé si ustedes lograron ver el Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar. Oiga, qué cosa tan aburridora. Yo creo que así va a ser ese mundial de fútbol. Soso y aburridor. Maluquísimo va a ser ese mundial. Si la carrera de Fórmula 1 donde van los ricachos fue así de maluca, no, yo no me imagino. No, y maluco porque va a ser en noviembre a diciembre, porque allá hace mucho calor. Sí, pero es que, vea, y estaban en esta época y estaba calientica la temperatura. Y ese país es un arenero. Mostraron las imágenes de Qatar antes de la carrera y eso es un miserable arenero. Hay nada que ver, sino camellos, 3 o 4 palmeras y un montón de gente en una ropa pesada para que no los coma el calor ni la arena. Pero ahí no hay nada. Yo no sé uno qué va a ir a hacer a Qatar si está planeando ir a Qatar a ver los partidos y se acabó. Porque ¿qué? ¿Vamos a ir a aquel pedazo de arena o vamos a aquel otro pedazo de arena? Es como lo mismo. Ok. Muy bien, no critiquemos a esa gente. Pero el país sí no, como que no funciona mucho. Muy bien, ¿qué hacen estos señores de Intel? ¿Qué están haciendo? Crean esos átomos artificiales. ¿Y cómo lo logran? Dopando algo, con un electrón un pedazo de silicio. Entonces, ese electrón extra con el que le metieron ahí es el que va a guardar el estado cuántico.
mediante microondas, miren, van microondas para el primero, láseres para el segundo y vuelven y aparecen las microondas. Mediante microondas, pues cargan ese electrón que como está metido en ese pedazo de silicio puro, va a estar siempre que no se queda en un sitio, que no entra a ningún lugar, porque como todos los átomos de silicio están perfectos, entonces el electrón no tiene dónde colocarse, pero lo atrapan ahí entre toda esa estructura atómica de silicio, y ese electrón es el que van a utilizar para representar nuestra información. Los señores de Microsoft y de Laboratorios Bell están desarrollando qubits topológicos. Entonces, cuando se establece una estructura más o menos así como la muestran acá, y a la temperatura a la que estamos trabajando, pues los electrones al circular saltan entre los circuitos libremente, no hay resistencia. Ese es el comportamiento cuántico de ellos. Entonces lo que se puede manipular es el salto del electrón. Si el electrón vale un 0, entonces tendrá este tipo de salto, y si el electrón vale 1, tendrá este otro tipo de salto. Y así lo están manejando los chicos de Microsoft. Y los chicos de Quantum Diamond Technologies están trabajando vacíos de diamante. Ustedes sabrán que el diamante es la estructura cristalina más dura de la naturaleza hasta que descubrimos el grafeno, que está hecho también, pues los diamantes están hechos de carbón y nosotros logramos inventar un material que mejora al diamante. Y es liviano, súper resistente, mejor dicho, descubrimos el material del que está hecho Superman. Más o menos esa es la historia. Y obviamente han venido haciendo un montón de desarrollos con ese otro. Pero en nuestro caso, la gente de Quantum Diamond Technologies está utilizando diamantes. ¿Y qué es lo que hacen? Construyen un vacío atómico a partir de un átomo de nitrógeno, que a esa temperatura el nitrógeno ya tiene estado sólido. Increíble, en la atmósfera lo que uno respira es 75% nitrógeno y está en estado gaseoso. Y a esta temperatura ya el nitrógeno está en estado sólido. Entonces, mediante ese electrón que le adicionan a nuestro asunto de diamantes y nitrógenos, logran, mediante, por el estado del spin cuántico, a ver, el electrón es una bolita, una esfera, como un planeta. Y el electrón tiene un polo norte y un polo sur. A esta temperatura y con láseres, usted puede cambiarle la posición al polo norte y al polo sur del electrón. Si usted pone el polo norte y el polo sur en lo que es el ecuador, usted puede decir que ahí tiene un 0. Pero si tiene el polo norte y el polo sur donde deberían estar, tiene un 1. Pero incluso aparece otra lógica diferente. Oiga, y si pongo el polo norte en el polo sur y el polo sur en el polo norte, pues podrías tener el -1.
Y ya la lógica binaria se fue para la basura, porque ya es una lógica trinaria. Y obviamente estos computadores, por ahora, manejan binario, pero porque nosotros hemos limitado el uso de la computación cuántica a lo binario. Esto puede manejar n-ario. O sea que nuestros computadores cuánticos podrían trabajar la base 10 directamente, no como los computadores clásicos que tienen que convertir nuestra base 10 a base binaria. Ellos tendrían la capacidad de manejar cualquier base numérica, porque poner el polo norte y el polo sur, pues póngalo donde le dé la gana. Si quiere utilizar ángulos notables, lo pone a 45 grados, a 60 grados, a 30 grados, a 15 grados. Y uno dice, ¿cuántos bits se manejan por cada posición de esos polos? Pues dígame cuántos polos va a utilizar. Y hay hemisferio norte y hemisferio sur, a la gran 7. Entonces yo puedo estar manejando 10, 12 puntos interesantes dentro del electrón que me indiquen valores. Entonces uno dice, en 12 puntos, ¿cuántos bits se generan en una sola lectura? Ah, se generan entonces 4 bits. Ah, entonces con solo tener el electrón en tal polo, yo ya tengo 4 bits. Sí, señor, ya tiene 4 bits. No tengo que trabajar en los procesadores clásicos que tienen que preocuparse de bit a bit para hacer la operación. No, no tiene que preocuparse. Ya viene el viajado de bits representando el dato. Entonces uno ya no puede hablar de bits, tiene que hablar de otra cosa, porque dentro de esa cosa ya hay varios bits con una sola lectura. Con una sola escritura usted almacena todos esos bits de una vez. Entonces, claro, el procesamiento cambia. Yo ya no tengo que manejar cantidades mínimas de bits, sino que ya manejo bloques de bits. Puedo mandar a sumar objetos de datos que tengan representaciones de varios bits simultáneamente y el computador cuántico me debe hacer el cálculo sin ningún problema. Ok. Otra parte de la arquitectura de este asunto que vieron que hay que separarlo. En cierto nivel, los datos son eléctricos, ni siquiera electrónicos, eléctricos, que es en esta que tiene todos estos colorcitos y todas esas estructuras, tanto de subida como de bajada. Ustedes vieron en el gráfico que habían, permítame, que habían circuitos entrantes y circuitos salientes, totalmente separados. Entonces, hay un componente eléctrico y aquí ya está el componente cuántico. ¿Ok? Entonces son dos niveles, lo eléctrico y lo cuántico. Como vieron, yo necesito que cierta temperatura se cumpla, pero el procesador cuántico puede ser circuitería eléctrica o electrónica normal. Ahí simplemente les están mostrando soluciones de cuántica de circuitos muy básicos donde se hacen los cálculos. Un chip cuántico metido en un procesador, en un computador moderno. Profe, ¿y la temperatura? Entenderán que hay desarrolladores de esta tecnología que hacen simulación de un procesador cuántico. Y si usted busca en el mercado, ya le venden computadores cuánticos comerciales de escritorio. Pero evidentemente el procesador cuántico es una simulación
de lo que es realmente un procesador cuántico. No va a responder con el mismo rendimiento que si lo hace un computador cuántico real, pero le va a responder, puede ser útil, usted lo puede utilizar, no hay ningún problema. Y como van las cosas, yo no sé cuánto costará un computador cuántico comercial, ya de todo ese montón de qubits, pero uno piensa pues que al principio lo que se hace es contratar servicios de nube en donde algunos de los equipos sean cuánticos. Sin despreciar que podemos comprar algunos computadores pseudo cuánticos que nos aceleren los procesamientos. Ahí están todas las soluciones disponibles. Más de estas soluciones, esta sí es la que me interesa. A ver en estos 15 minuticos si alcanzamos a ver la arquitectura de hardware. Como ven, la arquitectura de hardware tiene 5 niveles. El nivel de aplicación, el de procesamiento clásico, el de procesamiento digital, el de procesamiento analógico y el de procesamiento cuántico. Todos los niveles, excepto el nivel de aplicación, trabajan dentro del computador cuántico. Y excepto el procesamiento clásico, el digital, el analógico y el cuántico, se realizan dentro del procesador cuántico. ¿Sí? Entonces son dos cosas diferentes, el computador cuántico y el procesador cuántico. Eso es muy obvio, pero es que hay unas diferencias muy notables entre cada uno de ellos. Entonces, a nivel de procesamiento clásico tenemos nuestra capa de aplicación. ¿Qué hacemos? Le inyectamos desde nuestra capa de aplicación los algoritmos que queremos que sean resueltos cuánticamente. El computador cuántico nos va a entregar los resultados y nosotros ya veremos qué hacemos con eso. Dentro de nuestro computador cuántico, el cuadro blanco mayor, tenemos entonces un procesamiento clásico que implica la conversión del algoritmo a microinstrucciones cuánticas, todo el proceso de calibración y sintonización del proceso cuántico y de mediciones de los resultados que se tienen. Mire que aquí dicen resultados y aquí dicen mediciones. Se hace la diferencia porque aquí ya está en digital y aquí está en eléctrico. Ya se miden cosas de las señales eléctricas. No se afirma que hay un bit digital. Muy bien, dentro de la QPU, de la unidad de procesamiento cuántico, entonces tenemos 3 procesamientos. El procesamiento digital, que va a generar las señales de control digital, que son entregadas al procesamiento analógico, que va a generar las señales de control analógico, que lo entrega ya al nivel, a la caja negra de procesamiento cuántico. Cuando el procesamiento cuántico se realiza, se obtiene hacia el nivel de procesamiento analógico las señales de salida analógicas. El procesamiento analógico las cambia a señales de salida digitales para que el procesamiento digital entregue las mediciones correspondientes. Como ven, el procesamiento clásico tiene que hacer calibración y sintonización. ¿Qué significa esto? Con lo que se ha medido, se verifica si el resultado es correcto. Si el resultado no es correcto, entonces hay que enviar señales para que ajusten dentro del procesador cuántico alguno de estos procesamientos porque el cálculo no está dando.
y vuelven y se inyectan las microinstrucciones. A pesar de generarse cierto nivel de error, es tan rápido esta pendejada que incluido el error, esto procesa extremadamente rápido. ¿Listo? En cada uno de estas diapositivas explican lo que les acabé de explicar en este momento. Yo quiero ver esto a dónde me llevo. Ok, esto ya los vi. Bueno, a ver qué es lo que puedo avanzar aquí. Eso, fundamentos del KIP. Esto sí me interesa. El señor Claude Shannon, por allá en la década de los 1940, estableció, mire que es posterior a la creación del computador, estableció la teoría de la información. Pero para establecer la teoría de la información, él utilizó las leyes de la física clásica. Entropía es el nivel de incertidumbre. De pronto eso lo vieron en teoría de sistemas. La tendencia hacia el caos que tienen los sistemas. Entonces, el señor Shannon utilizó ese concepto de entropía y nos definió que era un dígito binario. Y esta es la fórmula del bit. Se define como la cantidad de entropía de una variable aleatoria X que tiene probabilidad P de que un evento Y ocurra. Y según la definición de ese señor, la entropía es menos la sumatoria sobre todos los valores de la variable aleatoria de la probabilidad de esa variable aleatoria por el logaritmo de la probabilidad. Teniendo en cuenta que el límite sobre x, de x logaritmo de x debe dar 0. Esta es la fórmula del bit. Así está definido un bit matemáticamente. Es la capacidad que tiene un sistema de perder la información que tiene almacenada. Se entiende que los valores más representativos de X que nos interesan para nuestro sistema binario son cuando X vale 0 y cuando X vale 1. Por lo tanto, esperamos que la probabilidad de ocurrencia de esos valores sea muy alta. Y la de los otros valores, o sea, que el bit valga 0,1 y uno dice, ¿qué quiere decir eso? No se entiende, un bit vale 0,1. Sí, pero electrónicamente y en la teoría de la información, los bits pueden tomar valores desde 0 hasta 1. Esos otros valores intermedios se espera que tengan una probabilidad tan baja de ocurrencia que no se tomen en cuenta. De tal manera que para nosotros un bit vale 0 o 1. En electrónica hay que utilizar esta fórmula de Shannon para verificar si lo que nos llegó no fueron 5 voltios, sino 4.8. Si con 4.8 podemos declarar de que llegó un 1 o vamos a declarar que llegó un 0. Esa solución está implementada a nivel electrónico. Un montón de señores siguieron aportando al asunto de esto de la cuántica y desarrollaron el concepto de qubit. ¿Sí? Se llama qubit porque utiliza las letras Q de quantum y la palabra bit, que ya sabemos que es una sigla.
pero el nombre real es QDIT, con D, porque se pueden representar D dimensiones, no solo dos dimensiones, 0 y 1, sino que se podría representar cualquiera. Pero como estamos acostumbrados a la computación clásica, entonces tenemos que trabajar en un espacio bidimensional. Entonces el qubit o qubit es el que vamos a manejar en esta presentación. Y es el análogo al bit. Va a haber unas diferencias brutales, pero es lo más parecido a un bit que podemos entender de que pueda llegar a ser un qubit. El bit de nosotros, el clásico, o está en 0 o en 1, pero el qubit puede tener superposición de estados. Quiere decir que un qubit puede estar en 0 y en 1, o puede estar en 0 y en 0, o en 1 y en 0, o en 1 y 1. Digo 2 porque estoy hablando de qubits. Si fueran qubits con D de dedo, tendría que decir un montón de mezclas posibles. No, yo las estoy diciendo en el campo de lo binario, que es lo que estamos tratando de simular. Entonces, ya arranca una diferencia fundamental. La unidad básica de almacenamiento, el bit, por la física que utilizamos para construir nuestros computadores clásicos, solo permite dos valores. En cuántica se permiten varios valores simultáneamente. No es que uno existe y el otro no existe, no. Valen ambos valores. O sea, si yo pregunto por un qubit, me pueden responder vale 0 y vale 1. Y yo, uy. ¿Cierto? Se le tiene que cambiar a uno la lógica de cierta manera cuando está ya haciendo cálculos cuánticos. En matemáticas, los qubits se representan en algo que se llama el espacio de Hilbert complejo bidimensional. Entonces, si es complejo, tienen la I, raíz de -1. ¿Viste? Las raíces de los números negativos no existen. Exacto, por eso es complejo, porque tiene un componente imaginario. Obviamente en las ecuaciones en donde aparezcan componentes imaginarios hay que hacer desaparecer el dichoso elemento imaginario, pero para hacer los cálculos necesitamos ese elemento imaginario. No, yo no me voy a meter con esto de álgebra abstracta. Vayamos directamente. Un qubit se representa por la línea vertical, una letra griega que en este caso es upsilon y el paréntesis angular derecho. Y dice lo siguiente: un qubit es alfa por el qubit que vale 0 más beta por el qubit cuando vale 1. Entonces observarán que si alfa y beta cumplen esta relación de que la suma de los valores absolutos de los cuadrados da 1, entonces los dos no pueden valer 0, ni los dos pueden valer 1, pero pueden valer un número entre 0 y 1. Por lo tanto, el qubit puede tener 40% en 0 y 60% en 1, a manera de ejemplo. No sé cuánto valgan alfa y beta, porque son probabilidades. Pero evidentemente
Los casos extremos es cuando alfa vale 0 y por lo tanto el valor del qubit es 1 porque beta vale 1, o el otro caso extremo es cuando alfa vale 1 y por lo tanto el valor del qubit es 0 y beta vale 0. Entonces no puede valer 1. Pero en cualquier valor diferente a esos extremos, me están diciendo que en ese qubit hay una probabilidad de que valga tanto 0 y hay una probabilidad 1 menos eso de que valga 1. Oye, ¿y por qué probabilidades? Porque es que el mundo cuántico se describe probabilísticamente. En cuántica hay un principio que dice, usted puede saber una de dos cosas, pero no las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuáles? ¿En dónde está el objeto? Pero si sabe dónde está el objeto, no sabe a qué velocidad está. Y la otra cosa que puede saber es a qué velocidad está el objeto, pero no sabe en dónde está. ¿Oíste? Eso es de locos, sí, más o menos es de locos. ¿Cómo voy a saber yo la velocidad de algo y no saber dónde está ese algo? Así funciona esa pendejada. ¿Qué hacemos? Pues nosotros no inventamos el universo. Entonces, más o menos es lo que nos están diciendo. Entonces, vamos a tomar estos estados 0, qubit valiendo 0 y qubit valiendo 1 como los estados básicos de nuestra computación binaria cuántica. Y ya vamos a entender que cuando nos dicen que un qubit vale 0, eso quiere decir que alfa vale 1 y beta vale 0. Y cuando nos digan que un qubit vale 1, ya sabemos que alfa vale 0 y beta vale 1. Pero también sabemos que puede... ¿Qué tal si vale 0.5 alfa y 0.5 beta? Uno dice, el qubit tiene los 2 bits de referencia. Vale las dos cosas al mismo tiempo. Exactamente, cada uno tiene un 50% de probabilidad de existir. De que cuando pregunten, oiga, ¿cuánto vale ese qubit? Le dicen 0. Y vuelve y pregunta por el mismo qubit a continuación y le dicen 1. Y uno dice, ¿me estás mamando gallo? No. En mecánica cuántica, estos elementos pueden tener, para el caso de lo binario, pueden tener los dos valores al mismo tiempo. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, ya no podemos hablar de un valor único de un bit. Ok, diapositiva 47, no los molesto más por hoy. Con mucho gusto, si hay comentarios y preguntas, estoy atento. Okidoki, muchas gracias por asistir a clases, se cuidan bastante, nos vemos el viernes para seguir con nuestro tema de cuántica, muy amables. Muchísimas gracias. A ustedes, que estén